Bienvenidos a JavaScript sin conocimiento. Y sí, desde cero. En la clase de hoy vamos a ver los temas variables y tipos de datos, ¿sí? Para la parte de operadores o para el tema operadores mejor dicho, operadores lógicos, aritméticos, de desigualdad o de diferencia, vamos a dedicar otro video, sí, otro video aparte para explicarlos bien a fondo. Podemos ver que en la clase pasada estuvimos viendo el tema pensando como la computadora y los diferentes paradigmas de programación. Déjame decirte que vamos a tener ejemplos en vivos y actividades, por lo que te pido que te quedes hasta el final para poder realizar la actividad en conjunto, ¿sí? Antes de arrancar con la clase, te pido si te podés suscribir y darle like al video, de que de esta forma me vas a estar ayudando muchísimo para poder seguir creando contenido o cursos, ¿sí? Ya sean de HTML, CSS, JavaScript, React, TypeScript o cualquier tecnología que quieran ver. Déjenmelo acá en los comentarios. Ahora sí empecemos. ¿Qué es una variable? Bueno, tenemos que pensar en una variable como un contenedor que va a guardar información para poder utilizarla luego, ¿sí? Podemos utilizar las palabras reservadas var, let o const para poder declarar una variable. Pero vamos a encontrar diferentes cosas que tiene cada una de estas palabras reservadas. Cuando creamos una variable con la palabra reservada var, sería una forma mucho más flexible de declarar una variable, ya que nos permite declarar la misma variable con el mismo nombre y modificar su valor. Con let permite actualizar o modificar el valor de una variable para no volver a declarar otra variable con el mismo nombre. Y con const permite crear una variable con un nombre y un valor, pero no nos deja redeclarar o modificar ese valor del principio. Con var y con let tenemos que pensar que una de las diferencias es en dónde estemos declarando esta variable, si es de forma local o de forma global, ¿sí? Con var no va a interesar tanto el scope o el bloque de código donde lo estemos declarando, pero con let sí va a interesar este problema. Y al querer crear una variable const, como lo dice la palabra, se va a mantener constante, no vamos a poder redeclarar otra variable o otra constante, en este caso con el mismo nombre, o cambiar el valor que ya le dimos al principio, ¿sí? Vamos con el primer ejemplo que vamos a tener acá en Visual Studio, ¿sí? Cuando hablamos de la variable var, vamos a crear un bloque de código que puede ser un if, abriendo paréntesis, abriendo llaves. La condición va a ser un tipo de dato booleano, ahora lo vamos a pasar a ver. Y solamente lo que voy a hacer es crear la variable que se llame palabra. Y a esta variable palabra le voy a agregar un tipo de dato string en el que vamos a decir suscríbete al canal de esta forma. Y si yo quiero consologuear esta variable, voy a tener que llamarla directamente con el console log por fuera. Entonces acá lo que estamos haciendo es declarando la variable palabra dentro del bloque de código de nuestro if, pero así igualmente lo puedo consologuear de forma global, ¿sí? O sea que ya lo estoy llamando o lo estoy consologueando por fuera del bloque de if. Esta diferencia la podemos encontrar con let, ¿sí? Por ejemplo, con let vamos a necesitar de que la consologueación sería querer mostrarla en la terminal sea en el mismo bloque en donde estamos creando la variable, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a crear una variable que se va a llamar palabra2 y a esto le voy a agregar un bienvenidos al curso, ¿sí? Le voy a terminar agregando ese bloque de caracteres. Y a palabra 2 voy a querer consolidarla directamente de esta forma, ¿sí? Entonces acá sí estoy pudiendo consolidar esa palabra 2. Pero ¿qué pasaría si en el medio voy a agregar un bloque de código y voy a agregar una condición también? Lo mismo, la condición va a ser un tipo de dato booleano. Y acá dentro voy a crear la variable palabra nuevamente. O mejor dicho, ya palabra la tengo escrita, vamos a crear la variable palabra 2. Y le voy a dar bienvenidos al curso de JavaScript en este caso. Como podemos ver, en este caso se está pintando la variable que estamos creando de forma global, ¿sí? Porque lo estamos tratando de consolidar de forma global. Ahora, la variable de forma local se está pintando, como pueden ver, de otro colorcito, de otro color, ya que no la estamos consolidando, no la estamos llamando dentro del bloque de código de nuestro if. En cambio, si nosotros hiciéramos esto y la llamaríamos dentro del mismo bloque, ahora sí nos dejaría mostrar lo que tiene como valor la variable palabra2, ¿sí? Así que
es una diferencia bastante importante entre la palabra reservada var y la palabra reservada let. Por otro lado tenemos la constante, ¿sí? La variable constante. Como dice la palabra, es una variable constante que al declararla directamente vamos a crear una constante que se va a llamar palabra 3. Y a esto le vamos a igualar a un tipo de dato booleano directamente. Vamos a decirle que no se llama palabra 3, esto se va a llamar número. Y a esta constante le vamos a dar el número 256 de esta forma, ¿sí? Ahora, si nosotros quisiéramos cambiar el valor de esta variable número por el número 5, no nos va a estar dejando, ¿sí? Porque es una variable que se va a mantener constante a lo largo de la ejecución del proyecto en el que estemos trabajando, ¿sí? Así que al crear una variable con la palabra reservada const, vamos a tener que mantener el nombre de esa constante que le dimos, ¿sí? O sea que no vamos a poder redeclarar otra variable con el mismo nombre que ya tenga esta línea 38, ni tampoco modificar el valor que ya le hayamos dado a esa variable, ¿sí? Volvamos directamente acá en la explicación. Pensemos ahora en los tipos de datos, ¿sí? Los tipos de datos pueden ser o se pueden diferenciar de dos formas, los primitivos y los complejos. Por ahora vamos a meternos con los complejos y entender bien cómo se manipulan. Por un lado tenemos los tipos de datos primitivos, ¿sí? En lo que los primitivos serían los string, los number, los booleanos, los undefined, los nulos y los not a number. Y los complejos serían los arreglos, las funciones, los objetos, entre otros. Me había equivocado. A lo largo de este video, o hasta que lleguemos o hasta que ustedes puedan ver funciones, arreglos y objetos, nos vamos a centrar en los tipos de datos primitivos, no los complejos, ¿sí? ¿Qué serían los tipos de datos string? Los tipos de datos string son cadenas de caracteres que incluyen letras, números y espacios. Sí, los espacios también la computadora los va a tomar como un carácter más, ¿sí? Se tiene que encerrar mediante comillas simples o comillas dobles, o también podemos utilizar los backsticks para que JavaScript interprete o entienda que es una cadena de texto. Por otro lado tenemos los tipos de datos number, funcionan igual que en las matemáticas y pueden ser números enteros y números racionales. Se pueden sumar, restar, multiplicar y también dividir, y van a seguir una lógica de resolución que va a privilegiar a las operaciones que estén dentro de los paréntesis. Tenemos los tipos de datos booleanos, son tipos de datos true, que serían los verdaderos, y los falsos, que serían los false, es decir, que activan o desactivan parte del programa que se va a ejecutar. Los undefined es un valor que tiene una variable que todavía no se definió directamente. O sea que estamos creando esa variable pero no le estamos dando un tipo de dato o mejor dicho un valor a esa variable que creamos. Y por último tenemos a los tipos de datos nulos, que va a ser un valor, o mejor dicho es un valor que posee una variable que está explícitamente vacía. Vamos con el ejemplo en código y vamos a verlo acá en Visual Studio. ¿Sí? Acá tenemos los diferentes tipos de datos, los primitivos, string, number, booleano, undefined, nulo y not a number, como habíamos dicho en la presentación, y los complejos, arreglos, objetos o funciones, entre otros. Los tipos de datos strings, vamos a decir que vamos a crear una variable que se va a llamar nombre. Serían los siguientes, podemos darle con comillas dobles, el nombre puede ser Luciano, de esta forma. Si le agregamos un espacio, el espacio que se va a estar mostrando nosotros como seres humanos sabemos que esto es un espacio, pero la computadora lo va a tomar como un carácter más. Bien, entonces se va a contabilizar como un carácter más. Los tipos de datos numéricos son, vamos a crear una variable que se puede llamar número o números y vamos a igualarlo a un tipo de dato numérico que puede ser 28, de esta forma. La diferencia que podemos ver con los tipos de datos strings y los tipos de datos numéricos es que los strings tenemos que encerrar el valor dentro de las comillas. Lo mismo, ya sean simples, dobles o con los backsticks, ¿sí? Y los tipos de datos numéricos no necesitan esas comillas para darle o para hacer ese tipo de dato, ese valor de esa variable. Los booleanos son simplemente los true y los false. Si vamos a crear una variable que vamos a preguntar, sirve mucho para devolvernos una respuesta a una pregunta que se va a estar realizando. Podemos preguntar si una persona está viva. Vamos a instanciar el símbolo de igual y vamos a decirle que sí, es verdadero, sí, true, está vivo. Los undefined, como había dicho anteriormente, vamos a poder crear una variable que se vamos a
crear el nombre let dirección, pero no vamos a estar instanciando ese valor de la variable, sino que vamos a estar creando la variable, pero la vamos a estar dejando para poder, o vamos a dejar ese contenedor ya armado para guardar la información más adelante. Y por último tenemos los tipos de datos nulos, en el que vamos a crear una variable que se va a llamar dirección 2, y acá le vamos a dar como valor ese tipo de dato nulo. O sea, explícitamente la variable que creamos, que se llama dirección 2, tiene un valor que en este caso es nulo, ¿sí? Por acá debajo tengo un ejercicio muy chico. Me dice declarar 3 variables siempre teniendo en cuenta que los nombres deben ser descriptivos. El primer tipo de dato tiene que ser numérico, el segundo un string y el tercero booleano, ¿sí? Después me dice mostrar por consola en 3 console log distintos, uno por cada variable. Ahora modifica tu console log para que ahora se muestren las 3 variables en el mismo console log, ¿sí? Estos ejercicios se los voy a estar dejando en la descripción para que puedan copiarlos y pegarlos en su Visual Studio y puedan realizar los ejercicios. Hasta acá la primera clase de esta clase número 4. Que vimos acá variables, las diferencias entre las palabras reservadas, var, let o const, y por otro lado vimos los tipos de datos. Quédate que en breve vamos a estar subiendo, o voy a estar subiendo mejor dicho, el video en el que vamos a estar explicando los operadores lógicos, aritméticos, de desigualdad, y vamos a estar hablando un poquito más de pseudocódigo. Si te quedaste hasta acá te agradezco muchísimo y te pido por favor que te puedas suscribir al canal y darle like al video para que puedas seguir mejorando y creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias y te espero en el próximo video. No faltes,